del Rosario en Bogotá, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes en Mérida. Fue director de la Banda Filarmónica Experimental del Estado y ha sido director invitado de la Sinfonía de Mérida y Maracaibo. Ejerció el cargo de director de Cultura y Bellas Artes del Táchira. Durante 2 décadas mantuvo por la radio tachirense su programa didáctico musical Del Yin a la Etiqueta, transmitido los domingos al mediodía. Es individuo de número de la Academia de Historia. Se ha dedicado a la investigación de la cultura local, particularmente la historia del siglo XX regional. Ha producido 4 discos compactos de música tachirense y ha escrito 25 libros publicados, además de 10 inéditos y 6 en preparación, a través de su empresa Producción Cultural Tachirense, Proculta, fundada en 1999. Fue presidente de la Junta Directiva del Salón de Lectura Ateneo del Táchira, ha mantenido espacios de difusión cultural e histórica por los medios de comunicación del Táchira. En la actualidad ejerce como cronista oficial de la ciudad de San Cristóbal y ha organizado 2 festivales de bambuco en San Cristóbal. Difunde una investigación que realiza sobre América Latina entre 1948 y 1998 a través de los espacios La Historia Contada América Latina en el canal YouTube y en Instagram por medio de La Historia Contada. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso y nos disponemos a escucharlo. Buenos días, un cordial saludo a todos ustedes y la gratitud a Monseñor Moronta y a los padres Johnny y el padre Giancarlo por la invitación a estas ponencias. Hablaré unos 50 minutos aproximadamente. Ambiente sociopolítico al inicio de la diócesis de San Cristóbal. Interpretación de una imagen. Una fotografía convertida en documento histórico, afortunadamente conservada, registra la entrada del primer obispo de San Cristóbal a su diócesis el 25 de noviembre de 1923. Allí está Monseñor Tomás Antonio San Miguel Díaz, un joven valenciano de 36 años de edad, de tez morena, ataviado con sus ornamentos. Lo acompaña el tachirense Acacio Chacón, entonces presbítero, quien representa al obispo de Mérida, territorio al que pertenecía la naciente jurisdicción. En medio de ellos está la imponente imagen del general Eustoquio Gómez, vestido de gala, rodeado de sus más cercanos colaboradores, entre ellos el médico Pedro León Arellano, secretario general de Gobierno, el coronel Francisco Cárdenas, presidente de la Municipalidad de la capital tachirense, y el jefe civil Eloy Montenegro. Otros sacerdotes y civiles rodean la escena, destacándose la espigada figura del padre Primitivo Galaviz, el vicario general. Contrastan en el ambiente las raídas vestiduras talares de algunos sacerdotes con los finos trajes de casimir inglés, de cuyos chalecos penden leontinas de oro, que también portan los padres Chacón, Galaviz y Maximiliano Escalante. Lucen airosos los gallardetes en las solapas cortadas en algún taller de Londres, de donde anualmente un sastre visitaba San Cristóbal para complacer los caprichosos gustos del séquito oficial de don Eustoquio. Un buen observador se fijaría en las manos del obispo y las del presidente del Estado. Podría advertir al compararlas que los extremos las demarcan. Las de San Miguel son morenas, extendidas y agraciadas. No las contrae, pues nada oculta. Su diestra exhibe resuelta el anillo de amatista que marca su dignidad y su poder. En cambio, las de Eustoquio, un tanto rústicas, no se muestran todas, como queriendo ocultar negros episodios ejecutados con ellas. La derecha mandona enseña también una sortija en su anular, pero está incompleta. Esa mano no tiene índice y le falta una falange. Había quedado así luego de defenderse del atentado que sufriera el 24 de abril de 1919, demostrando sus dotes de experto tirador. Era la empleada para disparar, para ajusticiar, para violar el quinto de los mandamientos. Bien sabía el general que su anillo no traspasaba su fatua vanidad. Al contrario, el del mitrado indicaba que era un continuador de la obra de los apóstoles. Su misión no era terrenal. Eustoquio comenzaba a sentir que compartía el estrado de bienvenida
con un ser más poderoso que él. Esas imágenes mostrémoslas al final, por favor. Motivos para crear una diócesis. Diversas causas motivaron la elección de la diócesis de San Cristóbal, escindida de la de Mérida, la que fuera erigida en 1778 por el Papa Pío VI. Distinguida como la diócesis de Mérida de Maracaibo, comprendía además de estas ciudades los territorios de Barinas, San Faustino, La Grita, San Cristóbal, Gibraltar y Coro, pero era sufragánea del Arzobispado de Santa Fe de Bogotá. Explica el investigador y sacerdote jesuita Germán González Oropesa en el Diccionario de Historia de la Fundación Polar, que los pueblos andinos la fortalecieron, ejerciendo gran actividad evangelizadora los franciscanos y los agustinos desde sus conventos y los jesuitas con sus colegios. El primer obispo, Fray Juan Ramos de Lora, franciscano, comprendió que la cultura era el medio apropiado para implantar su tarea. Por ello creó el Seminario San Buenaventura, Génesis, de la Universidad de los Andes. El vasto territorio que comprendió civil y políticamente la provincia de Mérida originó la constitución de la provincia del Táchira en marzo de 1856, designándose a San Cristóbal como capital. La distancia y los imbricados caminos fueron motivos para solicitar al gobierno de José Tadeo Monagas la separación de Mérida, acción emprendida por los cantones de San Cristóbal, San Antonio, Lobatera y La Grita. En el campo religioso, la diócesis de Maracaibo se creó en 1897, cuando llegó a San Cristóbal un vital zuliano, Felipe Rincón González, nacido en La Cañada en 1861, bachiller en Maracaibo, sacerdote formado entre Caracas y Mérida, donde se ordenó en 1895, doctor de esta universidad en Ciencias Eclesiásticas y cura de San Cristóbal desde 1897. Fue su vicario foráneo a partir de 1900. Nunca ocultó que en su juventud había sido vendedor de sombreros y tenedor de libros de la Casa Christern, como se revela en el libro sobre su vida y obra escrito por el cardenal José Humberto Quintero. Comenta el padre Germán González que solo uno de los 30 obispos que ejercieron desde Bogotá hasta 1700 pudo visitar el territorio que comprende la actual Venezuela. Esa presencia personal fue cuidada por el obispo Antonio Ramón Silva, titular de la Mitra Emeritense desde enero de 1895. Durante el siglo XX se registran sus visitas al Táchira, quedando marcadas las de enero de 1901, enero de 1905, enero de 1908 y enero de 1911. Estuvo en La Grita, Ceboruco, Sabana Grande y Pueblo Hondo en febrero de 1912. Llegó por la ruta del ferrocarril desde Maracaibo hasta Encontrados y Estación Táchira en diciembre de 1913, para emprender la visita de enero de 1914. Volvió en agosto de 1917 y en mayo de 1920. Destaca de estas presencias la cabalgata desplegada para recibirlo, cuando los automotores eran desconocidos en estos parajes. Además de presidir la celebración del Día de San Sebastián el 20 de enero, acudía a la inauguración de obras promovidas por la municipalidad o el gobierno del Estado. Cumplía su itinerario por varias poblaciones de la región y a los 2 o 3 meses retornaba a Mérida. En 1905 invistió en San Antonio a Monseñor Justo Pastor Arias como prelado asistente al Sacro Solio Pontificio, y en 1908, además de la capital tachirense, estuvo en Santa Ana, Rubio, San Antonio, Ureña, Libertad, Independencia, Constitución, Lobatera, San Pedro del Río, Michelena, Palmira, Táriba, La Florida, Queniquea, El Cobre, Ceboruco y La Grita. El automóvil había llegado en 1913 y al año siguiente Monseñor Silva hizo su entrada a San Cristóbal el 17 de enero. Fue agasajado con un baile en el Club Táchira, con una cuadrilla danzante de polonesas, polcas, mazurcas y valses, actuando la banda del Estado y un elenco de bailarines preparado por el alemán Carlos Toss. La séptima visita pastoral la efectuó desde el 10 de agosto de 1917 y Eustoquio Gómez era la máxima autoridad. Silva tenía 67 años y desde Táriga emprendió una gira que lo llevó por una veintena de poblaciones. Retornó al Club Táchira y de nuevo a San Antonio,
Allí ofició acompañado del titular de la diócesis colombiana de Nueva Pamplona, siendo agasajados en la sede municipal. El panegírico de la fecha central era pronunciado por el padre Galaviz. De allí la confianza que le tuvo al conocerlo para confiarle la responsabilidad del cargo de vicario general y cura párroco de San Cristóbal en 1920. Monseñor Silva realizó este año su última visita. Llegó a San Cristóbal el 12 de mayo. Realizó el primer turno de ejercicios para el clero. Pasó a Santa Ana el 27, siguiendo a Rubio, San Antonio, Libertad, Independencia, Palmira, Cordero, y llegó a Táriba el 19 de junio, donde emprendió el segundo turno de ejercicios. Prosiguió su itinerario en Borotá, Lobatera, Michelena, San Pedro del Río, Colón, Ceboruco, y arribó a La Grita el 17 de julio. El 19 llegó a Tovar. Viajó con su provisor y vicario general, el presbítero Acacio Chacón. Tuvo el obispo emeritencia a su lado al padre Chacón, nacido en una aldea de Lobatera, criado en Cordero, discípulo de Monseñor Jauregui en La Grita y ordenado por sus propias manos en Mérida en 1907. Luego de encomendarle una jornada en el Táchira, lo llevó a Roma como compañero de viaje en 1916. Estaría a su lado como su mano derecha. Le confió la misión de entregar este pedazo de tierra que se separaba para escribir su propia historia. Un año antes de este hecho trascendente, Chacón realizó la llamada visita pastoral de 1923. Comenzó en Lobatera el 27 de diciembre, siguiendo a Michelena, y desde el 2 de enero en Colón, San Pedro del Río, Borotá, Palmira, Táriba, Cordero, y llegó a San Cristóbal el 19 de enero, preludio de San Sebastián. Fue a la ermita el 23 para continuar en Santa Ana, Rubio, San Antonio, a donde arribó el 2 de febrero. Ureña, Independencia, Libertad, Potosí, La Florida, Queniquea y San José de Bolívar. El 5 de marzo estuvo en la parroquia matriz de La Grita, en Los Ángeles, El Cobre, Ceboruco, Sabana Grande, Pueblo Hondo, San Simón, hasta retornar a Mérida el 22 de ese mes. Al estudiar las causas del nacimiento de la diócesis en 1922, son variadas las apreciaciones. El padre Luis Gilberto Santander, en su Historia Eclesiástica del Táchira, indica que lo grande de la jurisdicción merideña impedía que los prelados atendieran, cito, las ingentes necesidades espirituales de los fieles. Fin de la cita. Silva venció esas dificultades y cumplió lo que en su época le dictaba. A lomo de mula y luego en vehículos, manifestó su presencia en esta zona de la diócesis. Al rebasar los 72 años, encomendó a su asistente, Acacio Chacón, de 38 años, a cumplir su cometido. A pesar de la distancia, el obispo podía ejercer su misión a través de un delegado especial. Monseñor Edmundo Vivas Medina, en su breve Historia del Táchira, publicada por entregas en Diario Católico en 1947, comenta que, cito, debido a las gestiones del nuncio apostólico, Monseñor Felipe Cortesi, se obtuvo el 12 de octubre de 1922 la desmembración de las diócesis de Barquisimeto y Guayana, arquidiócesis de Caracas y diócesis de Mérida, creándose con las porciones de estas desprendidas los nuevos obispados de Coro, Cumaná, Valencia de Venezuela y San Cristóbal. Fin de la cita. En el caso particular de Coro, territorio que fue de la diócesis de Mérida de Maracaibo, pasó a Barquisimeto cuando esta jurisdicción fue constituida en 1863, pero la sede fue transferida a Coro en 1867, retornando a Barquisimeto en 1869, según una investigación del padre Germán González. Sin embargo, varios detalles deben considerarse. Sería interesante conocer de fuente primaria las comunicaciones suscritas por el nuncio Cortesi sobre el particular, cualquier memoria que haya dejado, además de una posible declaración de prensa, trabajo que debe hacerse en la Hemeroteca Nacional de Caracas y en la Nunciatura. Asimismo, he de afirmar que antes de la declaración papal del 12 de octubre, el 5 de julio de 1922, el general Juan Vicente Gómez, presidente de la República, elevó ante el Congreso Nacional la petición de establecer varias diócesis en el país, entre ellas la de San Cristóbal. Es otra materia a investigar, ante todo el ambiente del momento, la correspondencia oficial y los diarios sostenidos sobre el tema. En esta fecha, el Poder Legislativo dictó la ley que creaba el nuevo territorio eclesiástico.
Debe recordarse que las relaciones entre Venezuela y la Santa Sede se regulaban según la ley del patronato del 28 de julio de 1824, reafirmación que se hizo con el decreto firmado por el presidente general José Antonio Páez el 21 de marzo de 1833. Aquella decretaba en su primer artículo que, cito, la República de Colombia debe continuar en el ejercicio del derecho de patronato que los reyes de España tuvieron en las iglesias metropolitanas, catedrales y parroquiales de esta parte de la América. Fin de la cita. A todo esto debe añadirse que Gómez era tachirense y seguramente abogó por una diócesis para su tierra. También resalta el hecho de que el arzobispo de Caracas, Monseñor Felipe Rincón González, titular desde 1916, aunque era zuliano, provenía de la Vicaría de San Cristóbal. Debe destacarse igualmente la participación del doctor Francisco Baptista Galindo, oriundo de San Cristóbal, bachiller formado por Monseñor Jáuregui en La Grita, abogado, ministro de Relaciones Interiores y hombre de confianza del mandatario. Estas son connotaciones obligantes para dar una interpretación más amplia a este asunto, pues al desconocerse lo tratado directamente por los entes oficiales, buena parte del tema sigue en la incertidumbre. La Ley de División Territorial Eclesiástica promulgada el 10 de junio de 1923 derogaba la emitida el 5 de julio de 1922. De igual manera, se ignoran los detalles de esta abrogación. Esta ley indica en su primer artículo que, cito, en los Estados Unidos de Venezuela habrá 2 arquidiócesis, la de Caracas y la de Mérida, y 8 diócesis, las de Ciudad Bolívar, Calabozo, Barquisimeto, Zulia, Cumaná, Coro, Valencia y San Cristóbal. Fin de la cita. El artículo 11 precisa que, cito, la diócesis de San Cristóbal, cuya sede episcopal será San Cristóbal, comprenderá el territorio del estado Táchira y el del distrito Páez del estado Apure. Fin de la cita. El territorio tachirense quedó impedido de poder nombrar su deán y las canonjías electoral, magistral y penitenciaria. El Poder Ejecutivo de Venezuela presentó esta ley a su santidad conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Patronato Eclesiástico. Es imperativo comentar que el tema de la diócesis fue considerado mucho antes. El periódico Horizontes, editado en San Cristóbal, publicó el 16 de febrero de 1911 que el bachiller Luis Eladio Contreras, renombrado poeta, educador, presidente de la Municipalidad de Cárdenas, de la Asamblea Legislativa del Táchira y secretario general de Gobierno del Táchira, Zamora, hoy Barinas y Monagas, quien falleciera en Trinidad en 1926, asomó la idea del obispado del Táchira. Señala el reportaje que la presentó a Monseñor Jáuregui, su maestro en el Colegio de La Grita, y éste la elevó a su santidad Pío X, quien le expresó que, cito, bien podría apellidarse con el patrocinio del Sagrado Corazón de Jesús. Fin de la cita. Queda esta hoja suelta para emprender con ella otra obligada investigación. En espera de la aquiescencia papal. Sancionada la ley del 5 de julio de 1922 por el Congreso Nacional, el obispo Antonio Ramón Silva dirigió el 5 de septiembre una comunicación al vicario de San Cristóbal, el presbítero doctor José Primitivo Galaviz Cárdenas. Le expresó que, en principio, prefirió guardar prudente silencio y esperar alguna notificación especial emanada de las autoridades eclesiásticas. Reveló que se sentía doble padre al haber ordenado buena parte de los sacerdotes de su jurisdicción y administrar el sacramento de la confirmación a sus fieles. Acentuó el obispo en su misiva que los habitantes del Táchira, cito, estarán mejor gobernados si tienen un pastor propio exclusivamente de ellos. Fin de la cita. La orden esperada llegó. El nuncio Cortesi se había dirigido por escrito a Monseñor Silva el 22 de agosto. Le reveló que Pío XI conocía la decisión tomada en Caracas y se aprestaba a cumplir la dirección canónica de las 4 diócesis en lo inmediato. Esto redundaría en, cito, el incremento religioso, moral y aún material de la República. Fin de la cita. Instaba, empero, a motivar a los pobladores a tomar conciencia e importancia de la inminente providencia,
pidiendo su respaldo en obligadas tareas de orden logístico y administrativo, imprescindibles para el buen nacimiento de la diócesis. Era necesario reparar el templo que se convertiría en catedral, ubicar una residencia decorosa para el obispo y echar miras hacia la fundación del seminario para la formación de los aspirantes al sacerdocio. Se solicitó entonces la conformación de un grupo de colaboradores reunidos en junta a fin de cumplir estas exigencias. Las visitas de Monseñor Silva al Táchira le habían permitido conocer suficientemente a sus pobladores. Tenía medida la capacidad y voluntad de cada quien. Ordenó la constitución de un equipo liderado por el vicario José Primitivo Galaviz, acompañado de los presbíteros Pedro Pablo Maldonado, párroco de San Juan Bautista, y Escolástico Duque, cura de Rubio. El grupo se completó con los laicos Antonio Rómulo Costa y Ramón Buenahora, comprobados feligreses. El doctor Costa presidía el Poder Judicial. Fue discípulo de Monseñor Jesús Manuel Jauregui en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús de la Grita, donde habían cursado su bachillerato Galaviz y Duque. Entre tanto, Buenahora, un solvente comerciante, expresidente de la municipalidad y exitoso superintendente de educación pública. La junta conformada el 10 de octubre quedó presidida por el padre Galaviz, siendo Maldonado el vicepresidente, tesorero Buenahora y Costa en la condición de secretario. Debían poner al día la iglesia matriz de San Sebastián, que no se había concluido desde su levantamiento en 1875. Había recibido el impulso de varios sacerdotes, pero los esfuerzos no habían logrado su terminación física. Lograron los recursos necesarios para adquirir una manzana entre las calles 3 y 4 con las carreras 5 y 6, que incluía una confortable vivienda que se adecuó como palacio episcopal. El futuro seminario estaba concebido dentro de ese espacio. Fueron nombradas juntas subalternas en San Cristóbal y otras capitales del estado, incluyendo el distrito Páez del estado Apure, hasta donde llegaba el nuevo territorio. La instalación de la Junta Central debía ser participada al general Eustoquio Gómez, a quien se solicitó su apoyo. Asevera el cronista emérito de San Cristóbal, doctor José Joaquín Villamizar Molina, en su libro Eustoquio Gómez y el Táchira, que el dictador ordenó a los ricos de San Cristóbal aportar una suma de 500 bolívares, alcanzándose, cito, una espaciosa mansión en la esquina del cruce de la carrera de comercio con calle de España, mansión que había sido de don Antero García y en donde el año 1906 se le había ofrecido una suntuosa recepción a doña Zoila Rosa de Castro, esposa del presidente de la República. Fin de la cita. Monseñor Edmundo Vías publicó en Diario Católico, el 5 de agosto de 1947, el documento pontificio emitido por Pío XI, el que se halla en el Acta Apostolicae Sedis del año 15, volumen 15, página 99. Y allí está la Constitución Apostólica que desmiembra las diócesis indicadas y erige con estos territorios las nuevas diócesis. Fin de la cita. Dice el Sagrado Texto, al referirse específicamente al territorio de San Cristóbal, que, cito, de la diócesis de Mérida separamos las siguientes 22 parroquias: Matriz de San Cristóbal, San Juan Bautista de San Cristóbal, Táriba, Palmira, Borotal, Ovatera, Michelena, San Pedro de Río, Colón, Ureña, San Antonio, Santa Ana, Rubio, Libertad, Capacho Viejo, Independencia, Capacho Nuevo, Guasdolito, Periquera, Ceboruco, El Cobre, Queniquea, Pregonero y las 2 parroquias de la ciudad de La Grita. Todas estas parroquias se encuentran parte en el estado Táchira y parte en el distrito Páez del estado Apure. Con ella constituimos la nueva diócesis que se llamará de San Cristóbal, cuya sede y cátedra constituimos en la misma ciudad de San Cristóbal, elevando a la iglesia de San Sebastián, mártir al título de honor de catedral. Fin de la cita. El Papa ordenaba además la creación del seminario, aunque fuera el menor, y al no componerse el capítulo catedral de canónigos, prescribía la elección de los consultores diocesanos. El presidente Juan Vicente Gómez recibió el 10 de enero de 1923 la bula, por la cual Pío XI eligió las 4 diócesis. De inmediato se concedió el pase a esta, emitiéndose la resolución que ponía fin a la vicaría de San Cristóbal. Nombramiento del primer obispo. Pedro José Pérez Vivas fue un abogado nacido en Colón. Había sido sacerdote, ejerció como vicario de San Cristóbal y director de Diario Católico. Otras circunstancias que no son de este momento considerar
hicieron que su vida tomase otro rumbo. Sin embargo, siguió preocupado por lo que ha sido llamado las cosas del Táchira. Publicó en el diario El Nacional de Caracas, el 1 de marzo de 1981, un interesante artículo que enriquece la historia eclesiástica. Sabedor de secretos eclesiales, Pérez Vivas reveló que, cito, el valenciano Tomás Antonio San Miguel, cura párroco de la parroquia de San Juan Bautista de Caracas, se encontraba en un pueblecito de la bandera francesa, Chabannes-Sepalier, haciendo unos meses de postulantado para ingresar en la pequeña comunidad religiosa de los hijos de María Inmaculada o los padres franceses del venerable Luis María Baudin, cuando le llegaron noticias de Venezuela. Fin de la cita. Estos son los llamados los padres de la Inmaculada, como comentaría Monseñor José León Rojas Chaparro al tratar igualmente este reservado tema. Se le participó al párroco venezolano que el gobierno de Gómez y la Santa Sede habían pactado crear 4 diócesis y su nombre aparecía como seguro candidato de una de ellas. Se vio forzado a renunciar a su proyecto personal de hacerse religioso y obedecer las órdenes de sus superiores. Pérez Vivas agrega que otro de los incluidos en la lista, Lucas Guillermo Castillo, deseaba ingresar a los salesianos de Don Bosco. San Miguel debió tomar el barco de vuelta a Venezuela. Ante el Congreso Nacional que había elegido a Juan Vicente Gómez el 3 de mayo de 1922 como presidente constitucional de los Estados Unidos de Venezuela para el periodo 1922-1929, se presentó el nombre del párroco Tomás Antonio San Miguel, quien fue nombrado por este cuerpo parlamentario como obispo de San Cristóbal el 9 de junio de 1923. Prestó juramento ante el consistorio legislativo el día 15, como lo establecía la ley de patronato. El 21 de octubre fue entronizado en Caracas para ejercer la mitra tachirense. Recibió en esa ceremonia, con el óleo de los consagrados, la mitra, el pectoral y el báculo de los pontífices, símbolos de su nueva dignidad. El 26 de octubre San Miguel fue ratificado en su cargo, según lo dispuesto en la ley de juramento del 29 de mayo de 1917. Indicaba esta que, cito, ningún empleado podrá entrar en el ejercicio de sus funciones sin prestar antes juramento de sostener y defender la Constitución y leyes de la República y de cumplir fielmente y exactamente los deberes de su empleo. Fin de la cita. El artículo 5 especificaba la fórmula que debían expresar los arzobispos y obispos conforme a la Ley de Patronato Eclesiástico de 1824. Antes de que se presentaran ante su santidad, el presidente de la República o quien éste designare pronunciaba este interrogante. Cito, juráis sostener y defender la Constitución de la República, no usurpar su soberanía, derechos y prerrogativas y obedecer y cumplir las leyes, órdenes y disposiciones del gobierno. Fin de la cita. Al contestar sí juró, se hacía constar en un acta levantada en 2 ejemplares que el nombrado suscribía. El documento pasaba a los archivos de la Cámara del Senado y de Diputados. Esta tarea de investigación debe cumplirse igualmente. El primer obispo de San Cristóbal tenía 36 años. Era hijo de Tomás San Miguel y Ana Josefa Díaz. Había nacido en Valencia, Carabobo, y temprano manifestó su vocación religiosa. Ingresó al Seminario Metropolitano de Caracas en 1904 y fue discípulo de Monseñor Nicolás Eugenio Navarro, también eminente historiador. Destacó como alumno y fue prefecto de estudios. Ordenado en 1912, fue prefecto del Seminario Menor. Estuvo unos 2 años en Trinidad como capellán en Puerto España y pasó a ser párroco en Turmero, Estado Aragua. Conductor de la Grey en San Juan de Caracas desde 1918, fundó un medio escrito y fue muy querido por sus feligreses. En 1921 asistió al Congreso Eucarístico de Roma y aunque no se ha ahondado en más detalles, es probable que de aquí haya pasado a Francia para internarse en el seminario creado por el padre Baudin. Hasta ahora se desconoce cuáles motivos condujeron a su designación en San Cristóbal y no en su ciudad natal, como sucediera con el obispo Francisco Antonio Granadillo, también oriundo de Carabobo. Del mismo modo, hasta la fecha, se desconoce cualquier tipo de relación con el general Gómez, quien mantuvo cordiales vínculos con la Iglesia Católica Venezolana, apoyándola en sus iniciativas. El Táchira que recibía a su primer obispo.
Eustopio Gómez entró al Táchira el 2 de agosto de 1911, precedido de muy mala fama. Se había salvado de un atentado que le hicieron, debido a los abusos cometidos contra los presos en el castillo de San Carlos del Zulia, donde era jefe. Había llegado a Tierra Maravina por haber sido uno de los asesinos del gobernador de Caracas, Luis Mata Hilas, en enero de 1907. Estaba tan ebrio que no recordaba el crimen cometido a traición junto a su compañero de farra, el general Isaías Nieto, en Puente Hierro, contra un hombre noble que como autoridad buscaba imponer el orden. Condenado a 15 años, al tomar Gómez el poder, se le envió al Zulia bajo el nombre de Evaristo Prato y gobernó a su modo ese recinto presidiario del que salió huyendo. Apareció en San Cristóbal como comandante de las armas nacionales el 2 de agosto de 1911. Esto provocó que el presidente del Táchira, general Régulo Olivares, sin decir nada a nadie, dejara el cargo para tomar un exilio de 25 años. Al ascender al poder el general Pedro Murillo, la ciudad fue subida al carruaje del gomecismo. Se constituyó un club social el 19 de abril, plagado de rehabilitadores que se enfrentaban de ese modo al Club Táchira, iniciado en tiempos de Cipriano Castro y regido por auténticos restauradores. En diciembre de 1913 se emprendieron los trabajos de construcción de la carretera central que conectaría la capital tachirense con Estación Táchira. La educación avanzaba con el surgimiento de las escuelas federales graduadas Villafañe de varones y Bustamante de niñas. La capital también crecía hasta el punto de que la municipalidad fijó que el centro fluía desde la plaza ubicada al norte del Mercado Cubierto, en la manzana de las calles 8 y 9 con carreras 6 y 7, designándola como Parque Bolívar, fijando un busto del héroe a fines de 1912. El primer vehículo llegó al Táchira por la zona norte en enero de 1913 y la urbe conoció por vez primera los festejos de carnaval. También se cambió el himno y las glorias de la patria se entonó en la festividad del 5 de julio. El rigor se acentuaba surgiendo los primeros presos del gobierno gomecista en las figuras de Abel Santos y de su hermano Eduardo. Los esperaría el castillo de San Carlos y el ostracismo de una decena de años. La vía de comunicación hacia el norte avanzaba con rapidez y se anunciaba la venta de automotores, también de un raro producto que causó sensación en enero de 1914, el hielo. El obispo Silva hacía su entrada pontifical para celebrar el día de San Sebastián y cumplir su exigente periplo de visitas durante 2 meses. En febrero de 1914 todo cambiaría por más de una década. Eustopio Gómez fue elegido por la Asamblea de Plenipotenciarios como presidente de la entidad. Fue instalando en posiciones de poder a sus hombres. Uno de ellos fue Antonio Rómulo Costa, presidente de la Corte Suprema. Al fin, el Táchira logró una vieja aspiración, su salida por el norte a través de una carretera. Las aplanadoras invadieron San Cristóbal el 19 de abril, aposentándose frente al Mercado Cubierto, y la conexión con Caracas se hacía más corta al llegarse directamente hasta Estación Táchira. El régimen permitió el funcionamiento del Instituto de Don Bosco en Táriba, regentado por los salesianos Juan Soleri, José Casaza y Juan Vilaró. Al día siguiente, el 7 de enero de 1915, era reabierto el famoso colegio del Sagrado Corazón de Jesús que Monseñor Jáuregui fundó en 1884, nombrándose como director al presbítero Acacio Chacón, quien logró la bendición de la capilla del Crucificado, los frisos de la torre y un elegante trono del Santo Cristo en el Templo Mayor de la Grita. Don Eustopio comenzó a modernizar San Cristóbal con la construcción de la Plaza 19 de diciembre, hoy Urdaneta, para exaltar la nueva fecha patria. No importó que en ese espacio estuviera la casita donde pernoctó Bolívar en abril de 1813. En nombre del progreso, el patrimonio comenzó a ser derruido. El gobierno emprendió uno de los avances culturales más notorios y provechosos de todos los tiempos. La fundación del Liceo Simón Bolívar, el 16 de diciembre de 1915, puesto en funcionamiento el 6 de febrero del año siguiente, daría un vuelco rotundo al colectivo. La juventud halló en él un espacio para sus inquietudes, formándose relevantes ciudadanos que transformarían el ambiente. Otro de los hombres del poder, el abogado taribero Pedro Antonio Cárdenas Arellano, asumió la presidencia del Poder Legislativo. En demostración de su capacidad como gobernante,
El general Eustoquio presentaba ante este cuerpo su mensaje anual. Enseñó un superávit cercano al $500,000 de bolívares, como prueba, cito, de que he cumplido mi promesa de manejar los fondos del Estado con probidad completa. Fin de la cita. El liceo sirvió como sede de la Escuela de Derecho que el doctor Costa dirigió. Transcurría 1916 y la Iglesia venezolana vivía momentos de tensión en el trono caraqueño luego de la muerte del arzobispo Juan Bautista Castro el sábado 7 de agosto de 1915. Lejos del centro, en San Cristóbal, el vicario Felipe Rincón González fue investido como prelado doméstico de Benedicto XV. El calendario marcaba el 26 de abril de 1916 y el presbítero escolástico Duque ocupó la cátedra sagrada, presenciando a los tachirenses por primera vez un acto tan solemne. Monseñor Rincón fue a Táriba para colocar la primera piedra del hermoso edificio que los salesianos levantarían siguiendo la obra de Don Bosco. En secreto, muy pocos sabían la trascendencia de la dignidad que Rincón González aceptaba obedientemente. Sobre esta especial circunstancia, comentó Pedro José Pérez Vivas en otro artículo de prensa publicado en El Nacional el 4 de enero de 1981, que el delegado apostólico en Caracas, Carlos Pietropaoli, tenía in pectore el nombre del nuevo arzobispo. En razón del régimen jurídico debía consultar con el general Gómez, quien tenía la última palabra, pues la del presidente Victorino Barque Bustillo era decorativa. Aplicando su diplomacia, el italiano le dijo al viejo Cazurro que la designación debía ser acertada por bien de la Iglesia. Gómez apenas entrecerró sus ojos y le contestó que ya tenía su candidato. El padre Rincón González, a quien conocía desde 1900, cuando ejerció por unos meses como jefe civil y militar del Táchira. Rincón fue propuesto por Márquez Bustillo al Congreso y el Papa emitió las bulas en agosto. Investido el 28 de octubre de 1916 en la Catedral de Caracas, fue consagrante el obispo Silva, actuando como conconsagrantes los obispos de Maracaibo y Barquisimeto. Sería muy estrecha y de confianza la relación de Gómez con Rincón, quien había rechazado 2 mitras, hasta el punto de intervenir en delicadísimos asuntos de la familia presidencial que pusieron en riesgo la estabilidad del gobierno. En esta designación se manifestó una estrecha comunicación entre el general Gómez, don Eustoquio, el padre Gabriel Gómez y el vicario Rincón González. Gómez envió incluso telegramas en clave solicitando de Rincón su afirmación. Encargado el padre Gabriel Gómez de la vicaría, sería nombrado como titular el presbítero doctor Álvaro Fonseca, sacerdote merideño. Otros 2 hombres de Eustoquio ascendieron al poder en 1917. Ramón Eugenio Vargas, abogado y autor de la letra del himno del Táchira, pasó a presidir la legislatura. Entre tanto, el ganadero y coronel Francisco Cárdenas asumía como presidente del Consejo Municipal de San Cristóbal. Sería vecino de Eustoquio en la manzana del Parque Sucre y leal a toda prueba. Eustoquio probaba su popularidad a sus entradas a San Cristóbal, luego de alguna estancia en Caracas, como lo hiciera en julio de este año. Al mes se efectuó la visita pastoral del obispo Silva, quien llegó a Táriba para emprender ruta por una 20 de localidades. Ratificado constitucionalmente por la Asamblea Legislativa, Eustoquio Gómez se enganchaba en la presidencia del Táchira, juramentándose en febrero de 1918 ante Vargas. La Primera Guerra Mundial estaba llegando a su fin y él no podía ocultar sus sentimientos germanófilos. Asegurado el triunfo de los aliados, la colonia francesa en San Cristóbal, representada por el cónsul Marco Antonio Saladini, y la familia Semidey, Branger y Baclini, demostraron su alborozo a la entrada del héroe José de Jesús Sánchez Carrero, quien servía a la Legión extranjera. Este capitán, nacido en Guaraque y criado en Pregonero, se sentía plenamente tachirense. Llegó en corto viaje que sería el último. La ovación en San Cristóbal fue manifiesta y Eustoquio pulseaba simpatías. Fallecido a mediados de septiembre en el campo de batalla en Francia, Sánchez Carrero había sido distinguido como caballero de la Legión de Honor por el gobierno francés. Cuando visitó Pregonero dejó a su señora madre varias de sus preseas. Eustoquio, celoso, ordenó en 1920 el saqueo de sus glorias y el asalto a la comarca uribantina. Emitió a sus secuaces un telegrama cifrado, cito,
Roberto, Candelario y Mateo. Rezaba la funesta orden traducida en roben, quemen y maten, ejecutada por los generales Aurelio Amaya e Isaías Vivas al mando de sus tropas. La gripe española se asomó a fines de 1918 como un espectro fantasmal. La muerte corría por el mundo entero y los Gómez buscaron salvarse de ella por todos los medios. Juan Vicente se negó a visitar a su querido hijo Alí, quien estaba contagiado, y Eustoquio impuso una barrera entre Maracaibo y el Táchira, prohibiendo el paso de cualquier maleta, menos el tránsito de personas, mediante acciones ejecutadas al calco de papel por otro de sus íntimos, el coronel Eloy Montenegro, jefe civil del distrito San Cristóbal, junto a los médicos Carlos J. Bello, Domingo Semidey, Héctor Sánchez Becerra y Gonzalo Vargas, a quien consideró como un semidios. Alí moría a los 23 años y Juan Vicente enseñaría su larga barba, llorando en silencio la partida del único hombre que podía dormir a su lado. En este doloroso episodio, la figura del arzobispo Rincón González se agigantó al ponerse al frente de operativos de salud pública que se desplegaron incluso desde el templo masónico de Caracas. Eustoquio Gómez se salvó de la gripe española, pero casi cae abatido por las balas en el atentado que sufriera el 24 de abril de 1919 al sur de San Cristóbal. Realizaba una visita de inspección a una obra pública y recibió el ataque de sus enemigos. Valiente y arrojado, sacó su revólver y los enfrentó, pero quedó gravemente herido. Perdió el dedo índice de su mano derecha y una falange del anular. Fue atendido por el doctor Gonzalo Vargas, con quien estrechó su amistad. De inmediato, la municipalidad presidida por el coronel Cárdenas emitió una formal protesta. Varios fueron los detenidos y un comerciante fue ajusticiado. La represión aumentaría y muchos tomaron camino del exilio. A pesar de la visita que hiciera a San Cristóbal el arzobispo Rincón González, especialmente invitado por don Eustoquio para las festividades de San Sebastián de 1920, la tensión no disminuyó. El convaleciente mandatario debía trasladarse a Caracas en búsqueda de salud. Entre sus compañeros estaba el doctor Vargas y el coronel Montenegro. Entre tanto, otro de los hombres de su alrededor, el médico Pedro León Arellano, secretario general de gobierno, se encargó del poder. El enfermo volvió el 28 de mayo y la prensa reseña que fue recibido con jubiloso entusiasmo. Atemperaba en Ureña, favoreciéndose el clima, y a la par su enemigo, el general Juan Pablo Peñalosa, líder revolucionario, exgobernador del Táchira y expresidente del Consejo Municipal, anterior a la revolución de Cipriano Castro, decidió invadir la región. Uno de sus oficiales atentó contra la vida de Evaristo Gómez, recaudador de impuestos y sobrino de Eustoquio. Montenegro y un hermano de este, Simón Gómez, individuo bárbaro y cerril, libidinoso y cruel, emprendieron la persecución de los asaltantes. Del fallido suceso fueron capturados dos jóvenes, Francisco Gómez y Gabriel Chacón, quienes fueron ajusticiados por Simón en un árbol ubicado en un predio rural de Francisco Cárdenas. Serían conocidos como los ahorcados de Pirineos, ejecutados el 30 de septiembre de 1920. No se levantó acta de defunción alguna, ni eclesiástica ni civil. Peñalosa seguiría con sus fracasadas incursiones, calificando los gobiernos junto a su séquito como malos hijos de la patria. Aseguraba el mandatario haber liquidado las revueltas en julio de 1921, entrando airosas a San Cristóbal las tropas que habían combatido a los facciosos en Guasdolito. Siguió el gobierno regional mostrando los éxitos de su administración con los superávits que traspasaban el millón de bolívares. El general Eustoquio emprendió una serie de obras de provecho para la ciudad, entre ellas el acueducto de las Cumbres, el Hospital Vargas, el aeródromo y la carretera hacia Río Frío. Al conocerse la erección de la diócesis, el mandatario decretó el 6 de diciembre de 1922 la construcción de una sede para el poder municipal al este del Parque Sucre. Sería el Palacio de los Leones, que albergaría al Ejecutivo Regional, desatendiéndose la pretensión inicial. Ante las obras, Francisco Cárdenas emitió un acuerdo contemplando, cito, un voto de gracia como generoso estímulo, cierro la cita, por la culminación del necesario acueducto. En las plazas se brindaban terneras y banquetes populares,
Estallaron salas de artillería y se ofició el 19 de diciembre un Te Deum, cito, en acción de gracias al Todopoderoso por los beneficios recibidos y por la paz que disfruta la nación bajo la égida protectora del benemérito general Juan Vicente Gómez. Enterado de los desmanes de don Eustoquio, el ministro de Relaciones Interiores, Francisco Baptiste Galindo, le recordó que los insurgentes, muy a pesar de serlo, tenían derecho a la defensa, según lo establecido en el Código de Enjuiciamiento Criminal, debiendo los jueces dictar los fallos con imparcialidad. Expresó textualmente que, cito, no de otro modo entiende el general Gómez que sea posible hacer obra buena y perdurable. Fin de la cita. Bendecida la primera piedra de la municipalidad, el discurso fue pronunciado por el presidente de la legislatura, Pedro Antonio Cárdenas Arellano, quien estaría al frente de Diario Católico en 1932. Al tanto que el obispo San Miguel fuera designado por el Congreso, juramentado y consagrado, Caracas se estremeció con el asesinato en el Palacio de Miraflores del primer vicepresidente de la República, el general Juan Crisóstomo Gómez, hermano del presidente. Don Juancho fue cosido a puñaladas en su lecho el 30 de junio de 1923. Dentro de la muy compleja situación familiar, el arzobispo Rincón González jugó papel fundamental, según lo recoge el historiador Tomás Polanco Alcántara en la biografía sobre el dictador, basándose en testimonios confiados por el prelado al joven sacerdote José Humberto Quintero, quien sería el primer cardenal de Venezuela. En este ambiente surgió la diócesis de San Cristóbal y llegó a esta el obispo el 25 de noviembre. Monseñor San Miguel llega al Táchira, entrada triunfal a San Cristóbal. Afortunadamente quedan testimonios escritos de este momento histórico. Monseñor Carlos Sánchez Espejo, entonces un niño de 13 años, estuvo allí. Comentaría en 1962, a los 25 años de la muerte de San Miguel, que San Cristóbal tenía ese día, el 25 de noviembre de 1923, cito, un cielo limpio de nubes. Fin de la cita. Luego de atravesar la caravana de vehículos, el Espinazo de Arjona, entró a la capital en horas de la tarde. Todos pudieron ver al mitrado, cito, en plena lozanía de juventud, fornido de cuerpo, abundoso de cabello, de ojos vivos y penetrantes, dulce de rostro, de ademanes sencillamente señoriales. Fin de la cita. Un joven bachiller del Liceo Simón Bolívar de 18 años, Tulio Piozone, luego figura del derecho, de las letras y de la política, presenció igualmente la llegada del obispo. En artículo de prensa publicado en el Universal el 13 de marzo de 1987, comentó que las autoridades se concentraron en el ángulo frente a la Casa Steinfort, es decir, en la esquina suroeste del Parque Bolívar. Allí estaba el presidente Eustoquio Gómez y su secretario general, el médico Pedro León Arellano, quien pronunció las palabras de bienvenida. Estudioso de la figura de Eustoquio Gómez, el cronista emérito de San Cristóbal, doctor José Joaquín Villamizar Molina, escribió enjundiosa biografía. Relata con detalles el singular momento. Describe que San Miguel llegó por la vía del ferrocarril de Estación Táchira, tomó un automóvil especial para ascender a Colón por la carretera central, llegó a Palo Grande, luego de pasar por Cazadero, Boca de Monte y La Laja. Tuvo allí un sentido recibimiento bajo arcos de palmas y flores, sirviéndose un banquete al mediodía. La caravana de vehículos bajó a la Copa de Oro, siguiendo la ruta de Palmira, La Victoria, Curazao, San Rafael, Arjona, Paramillo, Bélgica y Los Kioscos, para entrar a San Cristóbal por el puente de Rondón, hoy de la Guayana, atravesar la carrera 11 y la calle 16, alcanzando la carrera 7 en busca del Parque Bolívar. Las fachadas de las casas estaban decoradas con la bandera pontificia y algunas lucían bellos cortinajes y altares con imágenes religiosas. Analiza Villamizar Molina la percepción de Eustoquio sobre esta recepción y las que él protagonizó en momentos singulares en 1917 y 1920, cuando fuera aclamado como hijo benemérito del Táchira. Estaba seguro que un ser superior había llegado a los predios que dominaba desde 1911, cuando aún no era presidente del Estado. El historiador, cronista y médico psiquiatra estudia con profundidad y certeza la personalidad del mandatario anfitrión. Relata que, cito,
Eustoquio sufrió en esos momentos unos celos feroces y una profunda indignación que tenía que disimular con sonrisas y cortesías mientras las reverencias le estropeaban su perturbada personalidad. En esos precisos momentos, 6 de los caballeros más encumbrados de San Cristóbal tendieron el palio sobre el magnífico obispo. Bajo palio, como un monarca, sería conducido hasta la catedral. Eustoquio, que en todo momento desde que el pastor de la iglesia se bajó del automóvil había estado junto al prelado, ladina, zorronamente se apartó de él y con la simulación humilde de un perrito regañado se colocó a las espaldas del príncipe, confundido entre la muchedumbre que estaba dispuesta a seguir el palio. Todo esto era la más astuta y política de las farsas. Eustoquio no guardaba esta compostura de respeto sumiso por sinceridad, por aguardar la diferencia ante la dignidad eclesiástica. Eustoquio lo que quería era pulsar al obispo, lo que quería era medir la vanidad humana, saber de una vez por todas si tendría un amigo o un rival en el gobierno del Táchira y hasta cierto punto jactarse de satisfacción al comprobar que este manso y santo pastor no era más que un hombre como todos los que suben, un hombre lleno de fatuidad y de soberbia, pero no se escapaban los hechos a la inteligencia y dignidad de Monseñor San Miguel. El mansísimo y noble obispo giró en torno de sí, ve a Eustoquio a sus espaldas, lo tomó de un brazo, lo colocó a su lado bajo el palio y le dijo: usted, general, usted va a mi lado. Por la carrera 6 tomaron, fin de la cita, por la carrera 6 tomaron la vía hacia la nueva catedral. En ese tránsito, el valenciano pulseó al montaraz mandamás. Obviamente sabía de quién se trataba. Refiriéndose a este momento, uno de los alumnos del seminario, José León Rojas Chaparro, quien conoció al obispo en 1930, diría en un artículo publicado por Diario Católico el 9 de mayo de 1974, que, cito, lo primero que hizo San Miguel fue mirar y pensar. Pensó mucho y miró mucho. Fin de la cita. Supo obedecer y callar. El niño Sánchez Espejo, quien ahondó en su vocación sacerdotal cuando vio al obispo, escribiría en 1972, al celebrarse las bodas de oro de la diócesis, que, cito, bien recuerdo aquella como tempestad de júbilo. Yo era un adolescente que ignoraba también la significación y trascendencia de elevar un estado a la categoría de diócesis, pero cuyo corazón latía como el corazón de todos los tachirenses con emoción antes no sentida a impulso de sensible fe. Yo también batí palmas en aquel día memorable, y al ver la mano del obispo San Miguel repartiendo bendiciones, parecíame la de un sembrador regando sobre el campo tachirense las más cálidas semillas y esperanzado de recoger a corto y largo plazo la opulencia de los frutos. No me traicionó la ilusión. Fin de la cita. El general Gómez y Monseñor Rincón González dibujaron con agudo buril el paisaje futuro del Táchira. La creación de la diócesis de San Cristóbal y la designación de un manso pero valiente hijo de Cristo como su pastor dividiría en dos la historia. En adelante, el tañido de las campanas tendría un timbre más noble. Las aguas de sus quebradas dejaron de mancharse de sangre inocente y se avisorarían camino de esperanza para el bienestar de sus gentes. La diócesis fomentada y erigida en 1922 comenzaría a escribir con letras de oro páginas indelebles en todos los sentidos. La Iglesia Católica allanaría en esta tierra fértil terreno para cumplir, amén, de su misión redentora, titánicas jornadas en la expansión de su fe, en la formación de nuevos Cristos, en el sano moldear de útiles ciudadanos, en la difusión etérea de la palabra, en el continuar la ruta emprendida hace siglos por intrincados caminos. La diócesis centenaria ha sido paraje fraguado por 5 sucesores de los apóstoles. Despunta la obra asignada por quienes han sido sacerdotes, pastores, maestros, gobernantes, jefes y continuadores fieles de la Sagrada Palabra. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Pero el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Muchas gracias. Gracias.